Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente agradecido por su tiempo de haber venido a escuchar de la Biblia, haber venido a escuchar del Evangelio. El Evangelio, si lo traducimos en el español, es una buena noticia, no es más que eso. Uno dice, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es una buena noticia. Y eso es lo que se va a predicar y se está anunciando esta semana. Es una buena noticia de salvación, una buena noticia que hay en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, mi Salvador y puede ser su Salvador. Realmente agradecidos por su tiempo y gracias por haber acogido aquí la invitación de algunos de los que aquí están presentes. Quizás lo invitaron, sabemos que tienen cosas que hacer, pero es bueno siempre escuchar acerca de la buena noticia de salvación. Y en el día de hoy realmente pasó algo que me llamó la atención. Estoy un poquito nervioso, espero que no se me note, pero bueno, estoy un poquito nervioso. Lo que pasa es que iba a hablar de algo, pero pasó una situación compleja que no se pudo. Y voy a hablar de otra cosa porque creo que aquí está el mensaje. Con la ayuda de este cuadrito vamos a hablar acerca de algo que realmente es importante para usted y que fue importante para mí y para muchos de los hermanos que están aquí presentes. Vamos a abrir nuestra Biblia, si es que tienen por allí su Biblia, o si es que no tienen, podemos ir y escuchar solamente, pero vamos a abrir las Biblias en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 2. Si es que tienen Biblia, lo pueden buscar, y si es que no, pueden escuchar lo que se va a leer, ese solo versículo del libro de Proverbios. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente lo leeré. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Con este versículo, sí, está. Permiso. Con este versículo y con la ayuda de este cuadrito, vamos a ver acerca de este camino que vimos y leímos, acerca de este camino ancho. Hay muchos que en el día de hoy piensan que este es un camino que le vamos a llamar la senda limpia, que es un camino derecho que nos puede llevar a alguna parte en especial. Allí leímos el proverbio que dice, hay camino que al hombre o a la mujer le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Este cuadrito es el cuadrito de los dos caminos y los dos destinos. Un camino ancho que lleva lamentablemente a la perdición y un camino angosto que lleva a la vida o lleva al cielo. Hay una sola puerta que lleva para este camino y aquí vemos que todos entramos desde que nacimos. Pero leímos acerca de un camino y el camino que le vamos a mencionar en el día de hoy, le vamos a poner el camino de la senda limpia, que quizás usted anda por allí o quizás nosotros en algún momento de nuestra vida anduvimos por aquí, pero lamentablemente sí o sí es necesario escuchar de este camino, porque muchos pueden estar por allí. Dice la Biblia acerca de este camino, que es un camino que algunos parecen que están bien, pero realmente su fin es camino de muerte. Vamos a ir al libro, por favor, si me acompañan, al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9, por
favor. Si es que no tienen Biblia, pueden ir escuchando acerca del relato bíblico. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Sí, 18:9, disculpe. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lo voy a repetir. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesucristo va a decir esta parábola, ¿ya? Porque estaban en una condición que se creían superiores a los demás. Ese es el contexto. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Hasta aquí vamos a dejar la lectura bíblica. Algo súper, en palabras súper sencillas, vamos a ver quiénes era el fariseo y quiénes era el publicano. Antiguamente había una secta de religiosos que eran muy, pero muy religiosos, que seguían todas las cosas que decía los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos hombres que eran religiosos y se creían mejor que el resto, porque eran supuestamente buenos, estaban aquí y se creían mejores que el resto. Pero también dice que había dos hombres, ¿cierto? Uno era fariseo, o sea, uno era religioso y el otro era un publicano. ¿Quiénes son los publicanos? En el día de hoy nosotros no conocemos a aquellos publicanos, ¿cierto? Pero en el tiempo bíblico los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿Cómo es eso? Antiguamente había guerras. Roma era como el imperio romano, había ganado muchas guerras y estaba tomando posición en distintas partes del territorio, ¿cierto? Entonces dejaba personas que le cobraran impuestos. O sea, si Roma decía, ya, por estar aquí y tener este terreno, esta casa, te vamos a cobrar 100 denarios, hablando de monedas de aquel momento. Entonces, iba el publicano y tocaba su puerta o se sentaba allí en la esquina y pasaba usted y él, en vez de cobrar 100 denarios, cobraba 150 denarios o 150 lucas, pongámoslo en palabras chilenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía él? Cobraba los 100 denarios, ponía allí en su cuadernito, en lo que ellos tenían en aquel entonces, ya, Pedrito pagó sus 100 denarios y estaba allí. Pero lamentablemente él no estaba cobrando justo, porque eran 100, pero él le cobraba a Pedrito 150. ¿Y qué hacía con el resto? Con los 50 se lo dejaba en el bolsillo. Entonces tenía la mala fama los publicanos de que, claro, iba con Pedrito, iba con Pablito, iba aquí con las señoras, y las señoras muchas veces no tenían que pagar, tenían 2 blancas, 3 blancas. Bueno, dame 3 blancas, me sirve. Le daba 2 blancas a la recaudación y se quedaban con una blanquita. Y así, lamentablemente, los publicanos tenían una mala fama de hombres saqueadores o de hombres robadores, que no decían la verdad, ¿cierto? Entonces, estos dos personajes son los que nos presentan en el día de hoy el libro de Lucas. Un hombre fariseo, que se cree mejor que los otros, y un hombre publicano, que era bien conocido como pecador. Mire lo que dice. Versículo 10 nuevamente. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces ahora ya sabemos quién eran estos 2 hombres, ¿cierto? Versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, usted conoce a las personas que son altaneras y sobradas, ¿cierto? Así era este hombre. Mire, está orando consigo mismo, creyéndose mucho. Mire lo que dice la palabra de Dios. De esta manera, versículo 11, al final dice,
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, claro, ladrones. Es lo primero que él dice, porque posiblemente era la posibilidad que estaba viendo al ladrón que estaba allí, al publicano que estaba ahí cerca de él, ¿cierto? Entonces este fariseo le dice, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12. Ni aún como este publicano. Eso es, amigos y amigas, algo que tenemos en común. No sé si todos, pero yo lo he visto en común. Que muchas veces nosotros vemos el defecto de los demás. Cuando vemos el defecto de los demás, criticamos a los demás, como este fariseo. Ah, yo no soy como aquel ladrón publicano, ¿cierto? Yo no soy como el borracho que está allí en la esquina. O quizás yo no soy tan malo como ellos. Así estaba este hombre. ¿Y qué hay de usted, amigo, amiga? ¿Usted se cree bueno? ¿Se cree buena? ¿Está viendo a los demás que son peores que usted? Lamentablemente hay hombres y hay mujeres que son así. Ojalá ustedes no sean así. Que quizás vemos que somos buenos, pero ellos son peores que nosotros. Así estaba este hombre fariseo. Miren lo que dice. Ayuno, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Y estaba allí con la frente en alto. ¡Ja! ¿Qué más voy a hacer? De todo lo que gano, doy diezmo, le ayudo a los pobres, ayuno 2 veces a la semana, ¿cierto? Y daba su dinero a los pobres. Entonces eso decía, claro, yo soy suficiente, yo estoy listo para ganarme el cielo, por decirlo así. Pero como leímos en el principio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este hombre, el publicano, el fariseo que acabamos de leer, estaba lamentablemente en esta senda, que se creía limpio, que se creía superior a los demás y creía que por sus buenas obras o por su buen comportamiento iba a ganarse el cielo o iba a ganarse el perdón de Dios. Y lamentablemente, amigo, amiga, eso no es así. La Biblia no nos dice eso. Lamentablemente, por más religiosos que seamos, no nos vamos a ir al cielo si es que tenemos alguna religión, si es que vamos todos los domingos a reuniones. No, no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice algo distinto. Miren, vamos a seguir leyendo. Ya vimos a un personaje que estaba aquí, la senda limpia, se creía mejor que el resto, ¿cierto? Versículo 13, Lucas capítulo 18, versículo 13. Más el publicano, o sea, el robador, el que estaba cobrando impuestos, ¿cierto? Más el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínese usted, amigo, imagínese usted, amiga, ¿cuál era la actitud de este hombre? Totalmente contraria al fariseo, que estaba puesto de pie, que se creía mucho, que estaba con su frente en alta, pero este otro hombre publicano tenía una actitud distinta. Dice la Biblia que aún no podía levantar la mirada hacia el cielo. Mire la actitud de los dos hombres distintos, una actitud totalmente distinta, una actitud que él reconocía que había actuado mal. Él estaba reconociendo que su vida ha sido una vida llena de maldad y de pecado. Y miren lo que dice, versículo 13. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, se notaba que él estaba arrepentido. Nosotros no le estamos pidiendo que haga esto, que se golpee el pecho, que se crea culpable, como lo vemos en la religión popular, ¿cierto? Pero no, pero sí estamos viendo que la actitud de este hombre publicano era distinta, una actitud reconociendo
que él no podía orar con su mirada hacia el cielo. Versículo 14. Versículo 13 al final. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y él entonces se reconoció pecador. Y esta es la clave de este hombre que presenta el libro de Lucas. Amigo, amiga que en el día de hoy nos acompaña, ¿usted es pecador? ¿Usted es pecador? O quizás pueda decir, yo soy pecador, como yo soy pecador, pero una mentirita blanca de vez en cuando no es tanto, ¿cierto? Quizás podemos decir eso, pero lamentablemente eso no es la respuesta. Lamentablemente esa no es la respuesta. La respuesta es, como este hombre, reconocerse pecador. ¿Qué hay de usted, amigo, amiga? ¿Es pecador? Yo me reconozco, se lo digo aquí enfrente de todos, pecador, muy pecador. Pero sí soy un pecador arrepentido. Y sí soy un pecador que pidió perdón en algún momento de su vida. ¿Usted ha pedido perdón por sus pecados? ¿Por todos los pecados que ha cometido? Bueno, mire lo que sigue diciendo el libro, el relato de Lucas. Versículo 14. Palabras del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, volviendo a, ya me queda poquito, volviendo a este cuadro, lo repetiré. Personas que se creen buenas y religiosas y que no creen que pueden tener una escapatoria por esta puerta. Están aquí confiando en sus buenas obras, confiando que son mejores que el resto, confiando que por lo bueno que soy me voy a ganar al cielo. Pero otros que están aquí reconociendo que son pecadores, reconociendo que ellos por su pecado, sea mucho o sea poco, por su pecado, si siguen en este camino, llegarán a la muerte, llegarán a una condenación. ¿Y saben qué, amigos y amigas? Es necesario comentarles y decirles que, como se ha dicho estos días, en el día de hoy aún está la posibilidad de poder entrar por una puerta. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Imagínense, amigo, amiga, yo soy la puerta. Nos dijo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos dijo, yo soy una de las puertas. O yo soy una de las 5 puertas que existen para ser salvo. Sino que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, cuando estaba aquí en medio nuestro, dijo, yo soy la puerta, una sola puerta. Y el que por mí entrare, nosotros no le estamos predicando o anunciando que se una a una religión, sino que mediten en esto. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso es lo que nosotros anunciamos en el día de hoy. Anunciamos que Jesucristo es la puerta, que solo en Él hay salvación y que si es que uno entra por esta puerta, será salvo. Tan simple como eso. Pero ¿cómo? Voy a tener que dejar mis vicios, mi cigarro, mi alcohol, quizás mis malos hábitos. No quiero entrar por esa puerta, me pueden decir. Pero ¿saben qué? Miren, para entrar es un solo paso de fe. Para entrar no es necesario cuestionarse más. Es solamente necesario tener la actitud de ese publicano. Señor, sé propicio a mi pecador. O Señor, ten misericordia de mi pecador o pecadora que soy.
Eso es la buena noticia, amigo, amiga. Hay una sola puerta, hay una sola actitud que debemos tener, que es una actitud de reconocer que somos pecadores. Reconocer que hay una sola puerta y reconocer que en ningún otro salvación, en ningún otro, no en la religión, en portarse bien, en ningún otro hay salvación. Entonces, eso es importante. Para terminar, me gustaría que meditásemos en esto. Ya lo he hablado anteriormente, pero lo quiero volver a repetir porque es importante. No sé si me pueden ayudar a buscar en sus Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, por favor. Dice así la palabra de Dios. De la manera, libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo volveré a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres, hombres y mujeres, ¿cierto? Que mueran una sola vez y después el juicio. Amigo, amiga, se le anunciaron dos cosas. Hay un camino de la senda limpia que lleva a la perdición. Hay un camino donde quizás puede encontrar una puerta abierta que es el Señor, que te da la vida. También hay algo que tiene que tomar atención en el día de hoy. Lo que acabamos de leer. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué hay de este fariseo si es que le llegó la muerte esa noche y nunca reconoció que era un pecador? La Biblia nos dice que hay un juicio. Bueno, allí no se puede ver, pero aquí vemos que hay un juicio. El juicio del gran trono blanco, donde será juzgado todo pecador que no quiso creer que era un hombre y una mujer pecador, que no quiso reconocer que Jesucristo era la salida y el problema a sus pecados. Estarán aquí aquellos hombres y aquellas mujeres juzgando, serán juzgados por su pecado. La Biblia nos dice claramente, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y yo quiero preguntarte a ti en el día de hoy, ¿estás tú preparado para la muerte? Lamentablemente la muerte es repentina. Me va a pasar un poquito. Hace poco, mi esposa, Abril, estudia medicina. Lleva 10 años estudiando. Uno de sus compañeros tenía 40 años. Después de 10 años, más otros 6 años que se había repetido, había tenido que repetir la universidad, salió casi a los 40 años. Toda una vida estudiando, siendo doctor, siendo especialista, oftalmólogo, pero a la edad de 40 años, de repente le vino un dolor. Y él no sabía qué era. Un joven exitoso, yo hablé con él varias veces. Exitoso, muy inteligente, toda su vida llena de buenas cosas. Había sido sacado una carrera completa. Estaba a punto, había meses, se iba a recibir de oftalmólogo, de especialista. Le llevó una enfermedad, duró 2 meses. ¿Quién iba a creer que este joven, siendo que ya se había esforzado tanto en su vida, iba a perder la vida? Siendo que le quedaban 2 o 3 meses para titularse y ser oftalmólogo, le llegó repentinamente la muerte. Y así hay muchos casos.
Muchos casos que, amigos y amigas, usted puede meditar que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y es por eso que la Biblia nos dice que ahora es el tiempo aceptable. No esperemos dejar para mañana el pedir perdón por nuestros pecados. No esperemos esperar para mañana entrar por esta puerta, ¿cierto? Si es que realmente somos religiosos, vamos a seguir siendo religiosos o buenos hasta que nos demos cuenta. Pero en el día de hoy se está anunciando que la puerta está abierta y que el que por él entrare, que entrare por el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Y por qué tan fácil, amigo? Entrar por la puerta fácil, según lo que creemos, ¿no? No fue fácil. Para el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba allí en la cruz, vino a este mundo, fue azotado, fue coronado de espinas. Mire, me gustaría leer, disculpa Juanito, me gustaría leer en el libro de Mateo 27, por favor. Mateo 27, 27. Y vamos a ver lo que para nosotros es fácil: entrar por la puerta, creer que el Señor Jesucristo murió, pero miren lo que Él tuvo que padecer para el perdón de nuestros pecados. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 27. Y ahora nos vamos a enfocar en aquella puerta que está abierta. Que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mateo capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, una cantidad numerosa de soldados. Se reunió a donde estaba el Señor Jesús. Versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Qué vergüenza para nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, todos ustedes siendo soldados y alguien puesto allí en medio, burlándose, le sacaron la ropa y miren lo que sigue. Le pusieron un manto de escarlata, versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de lana, dice allí, ¿o no? Sí. De espina. Pusieron sobre su cabeza tejida de espinas. Después dice, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían o se burlaban, diciendo: ¡Santo rey de los judíos! Versículo 30, escupiéndole. Imagínense, nuevamente, ustedes todos, como soldados, en medio del Señor Jesús, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, y más encima dice la Biblia que le escupieron. Le escupieron. No es algo inventado por mí, es algo que está aquí en la Biblia. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, o haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificar. Ese hombre que sufrió era el Señor Jesús. El único que pudo decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amigo, amiga, en el día de hoy se está anunciando una buena noticia. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo a sufrir por los pecadores. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a entrar por esa puerta? ¿Vas a entrar por esa puerta? ¿Vas a pedir perdón por tus pecados? Realmente no es una religión la que salva. No es portarse bien lo que salva, sino que entender que Jesucristo es la puerta. Y entender que por lo que Él padeció allí en la cruz, por lo que Él padeció allí en ese tiempo, es que Él derramó su sangre. Cuando Él estaba colgado en el madero, estaba derramando su sangre. Y la Biblia nos enseña que, y dice un versículo: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, usted amigo, yo
que usted, amiga, tenemos pecado. Jehová, cuando Dios el Padre, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, tomó todos nuestros pecados y lo cargó sobre él. Cuando él derramó su sangre, él tuvo allí en la cruz, él antes de morir dijo, consumado es, pagado está. Pagado está el precio de la salvación. Y ahora, ¿qué tienes que hacer tú, amigo? Lo que tú tienes que hacer, como lo leímos en el principio, reconocerte pecador. Reconocer que sí eres pecador y que sí somos pecadores. Pedir perdón, no a mí, no a los hermanos, no, sino pedir perdón al Señor Jesús y creer que Él murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Eso es la buena nueva. No hay más que hacer. No hay más que hacer. Bueno, después ya la Biblia nos va a ir enseñando otras cosas, pero cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree que solo en Él hay salvación. No nos portemos bien como los fariseos. No hagamos cosas buenas como los fariseos, no nos sirven. Lo que sirve es entrar por esta puerta. Y para terminar, uno de mis versículos favoritos está en Génesis. En el primero, solo uno, ya voy a terminar. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y te voy a dejar esta pregunta, amigo y amiga. Esta pregunta que Dios hizo a Adán, el primer hombre pecador. Pero Dios le hizo a Adán, le hizo esta pregunta al primer hombre pecador. Me gustaría hacerte esta pregunta a ti en el día de hoy. Versículo 9, capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Solamente eso. ¿Dónde estás tú? Y en el día de hoy, yo quiero que usted piense, ¿dónde está usted? ¿En este camino de religioso? ¿En este camino ancho que lleva a la muerte? Quizás estoy aquí a la puerta, pero aún no lo tengo ya seguridad aquí en camino al borde. Solo una pregunta me gustaría que se llevaran para su casa. ¿Dónde estás tú? ¿Nos reconocimos pecador? Ah, qué bueno. ¿Nos reconocimos pecador? O quizás esto no es para mí. Quizás voy a pasar de largo y no voy a tomar atención a la puerta. Pero sí me gustaría que pensaras en lo que Dios le preguntó al primer pecador a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Estás a punto de pedir perdón? O quizás mañana, ¿dónde estás tú? O sí tienes la seguridad de estar en este camino angosto. Te dejo esa inquietud. ¿Dónde estás tú, amigo o amiga? ¿Estás tú dispuesto a entrar por esta puerta? ¿O yo estoy lejos de esta puerta? Que es Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por su atención. Continuemos con la ayuda del Señor, esta vez leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 26. Juan, capítulo 11 y versículo 26. Estas 2 noches anteriores hablamos o hemos venido leyendo en Romanos, capítulo 10, verso 8, donde leemos: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También leímos 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, donde podemos leer: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para salvar.
Y ahora leamos en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una pregunta allí. ¿Crees esto? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le respondió, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y versículo 22 dice así, de este mismo Evangelio, capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, al Padre que le envió. Ahora, última porción, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, o mujer, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta ahí está bien la lectura. Esperemos pues que el Señor nos ayude en la exposición de su palabra. Del país donde vengo, había una hermana ya avanzada en edad, tenía un hijo. Y una vez tocaron a su puerta, eran los amigos de su hijo. Fulano, vamos al río. El clima está rico, está precioso, vamos al río. Y la mamá le dice, hijo, no vayas, quédate, para que vayamos esta noche a la reunión, para escuchar la palabra de Dios. No, mamá, voy otro día. Rebelde aquel muchacho. Y él alcanzó a tomar una polera, un short corto, y ya, y vamos, se montó en el auto con sus amigos y se fue. Y llegaron al río y empezaron a divertirse. Pero aquel joven al fin, sin medir las consecuencias y los peligros, se lanzó y pegó su cabeza en una piedra y murió. Los amigos
Iques, amigos, no hallaban cómo comunicarle esto a la mamá. Y la mamá estaba en su casa esperando que regresara el hijo a la hora para llevarlo a la reunión de evangelio. Y cuando tocan a la puerta, la mamá dice, "Ah, llegó". Y cuando fui a abrir, los amigos estaban así, cabizbajo. ¿Y dónde está? No, mire, señora, su hijo lamentablemente tuvo un accidente y falleció. Aquella madre se desplomó. Pero lo impresionante fue que el día del velorio, cuando llegó la urna a la casa y estaba allí abierta y estaban las flores y todo el adorno que ponen, y llegó, había muchos hermanos allí reunidos, vecinos, y cuando aquella madre se acercó a la urna, tomó la urna así y le decía al hijo, hijo, yo te dije que no salieras. Tantas veces que te prediqué el evangelio y jamás quisiste hacer caso. Y se aferraba así a la urna, ahora hijo, te perdiste. Moriste sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Te perdiste, hijo. Todo lo que estaba allí, pero se lo pensaba. El hermano leyó, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Será que después de muerto se puede hacer algo por ese difunto? Lo único que se puede hacer es sepultarlo. Nada. El mismo Señor Jesucristo dijo, no temáis a los que matan al cuerpo, porque después de haber quitado la vida, nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echarte al infierno. Y el Señor dice, a este temed. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos escuchen el evangelio. Las buenas nuevas de salvación que declaran al ser humano que no todo está perdido, que hay esperanza. Pero ¿qué pasa si no crees? El Señor le dice a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La Biblia nos enseña que hay dos muertes. Una es la muerte que nosotros vemos y decimos natural, el cese irreversible de los signos vitales. Pero fíjense bien, nosotros la llamamos muerte natural, pero la muerte no es natural, amigo. La muerte es el efecto y las consecuencias del pecado. La Biblia dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera que esa es la muerte, llamémosla la primera muerte, cuando dejamos esta casa, este cuerpo,
Y nosotros que estamos dentro de este cuerpo, es decir, el alma, que somos nosotros, vamos a un lugar según hayamos escogido, hayamos elegido aquí en vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una historia que ejemplifica muy bien esto, la historia del rico y Lázaro. La Biblia dice que había un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez, con pompas. Era un hombre rico. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta. Y dice la Biblia que aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero dice la palabra de Dios que murió el rico y fue sepultado. Pero también murió el pobre Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, es decir, a un lugar de descanso, hacia el mismo cielo. Y muere también el rico y es sepultado, pero hay una expresión allí que dice, y alzando sus ojos, se halló en tormento. Aquel rico abrió sus ojos. ¿Y cómo es posible que después de muerto podemos abrir los ojos? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el tormento donde él fue, abrió los ojos, pero ya era demasiado tarde. Y él vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo a Abraham, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dice, no. No se puede. Porque mira, hay una cima puesta entre vosotros y nosotros. De manera que los que quisiesen pasar de aquí a allá no pueden. Y los que quisiesen pasar de allá a acá no pueden. Esto me lleva a pensar que los que están allí, los que estarán allí en el tormento eterno, dice la Biblia, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando abras tus ojos y mires al mismo cielo transparente y veas allá a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, algún familiar, algún conocido y tú estés excluido, condenado para siempre por el solo hecho de despreciar lo que en esta noche estás escuchando. Esa es la primera muerte. Y sabemos que muerte significa separación. Por eso es que si decimos que la muerte física es la separación de este cuerpo con el alma y con el espíritu, ¿verdad? Por eso es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y allí queda ese cuerpo inerte y se descompone porque no hay espíritu en él, no hay vida. Pero la muerte segunda ya no es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu, o la separación que vamos a tener con nuestros familiares en otro plano, ¿no? La muerte segunda es la separación eterna de Dios con el hombre. Por eso es que el Señor dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, amigo, la palabra de Dios nos enseña que aunque este cuerpo terrenal por los años se vaya desgastando, no obstante, el interior se va renovando día a día. Y el salmista pudo decir, porque este Dios nuestro es eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso, ¿no? Y esta es la seguridad que tenemos en Él. Pero ¿tú crees esto? El Señor te hace la pregunta, ¿crees esto? Marta le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo para salvarnos. Ahora es el mismo Señor que dice también estas palabras que hemos leído en el capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Usted sabe por qué Dios va a juzgar este mundo? ¿Cuál es la razón? ¿Me pueden decir? Jesucristo. Jesucristo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para ti misma, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el día en que Dios juzgará a los hombres conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero Él pagará con ira y enojo a los que son contenciosos, a los que escuchan el evangelio, a los que cada día, cada noche, cada fin de semana se habitúan a escuchar el evangelio y contienden con Dios. Se van así como entraron. Bueno, la Biblia dice que Dios pagará con ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Qué pasa si usted le dice a su hijo todos los días, hijo, no haga eso? Y su hijo lo hace. Y llega el otro día, hijo, no hagas eso. Y su hijo lo sigue haciendo. ¿Cómo llama usted? Rebeldía. Bueno, ¿qué pasa cuando Dios te está hablando y te dice a tu corazón que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tú escuchando esto día tras día, ¿no crees? ¿Qué está diciendo Dios? Pero hay una expresión allí que quisiera dejar muy claro. En el versículo 16 del capítulo 2 de Romanos, que hay un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Amigo, usted sabe que por cada garabato que salga de la boca de un ser humano, por esas palabras mal dichas y obscenas, van a dar cuenta delante de Dios un día. ¿Usted sabe cuál es la condenación de por qué los hombres van a estar aquí? El fuego en el infierno, separado eternamente de Dios. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz, que es Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz. ¿Quién quiere robar y hacerlo a la luz del día? Y cuando lo hacen, salen corriendo porque no quiere que lo vean. Pero el que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean manifiestas de lo que está haciendo, son hechas en Dios. De manera, amigos, que hay una exclusión eterna de Dios y el hombre, y es la muerte segunda, y es la que en esta noche queremos evitar. Volvemos a decir que no queremos que tú nos veas a nosotros y piense que te estamos predicando para que te unas a nosotros. No, no nos interesa eso. No nos interesa de que tú vengas con tu dinero y no los des, no nos interesa. Es más, la Biblia no lo autoriza, no debemos hacerlo jamás. No nos interesa de que usted sea como nosotros, no. Lo que nos interesa a nosotros es que usted acepte a Cristo, que por un momento tome conciencia de su vida, de su ser, y piense seriamente en usted, y que se ame a sí mismo, a sí misma, por lo menos una vez en su vida, y diga, yo necesito a Cristo, porque sin Él no soy nada. Sin Él no soy nada. ¿Sabe? En este juicio del gran trono blanco, allí no van a haber vivos, solo muertos. Los muertos que han despreciado a Dios en todas las edades. La Biblia dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, desde el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y fueron abiertos los libros, el libro de la vida, el libro de las obras, y yo creo que va a estar también abierto en la palabra de Dios. Y el otro libro. Y serán juzgados cada uno conforme a lo que está escrito en los libros, en los registros divinos, en los registros de Dios. Amigo, lo que tú haces está siendo escrito en el libro de Dios. Y todos fueron juzgados conforme a lo que estaban escritos en los libros. Pero hay una expresión allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Amigo, ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedirle a tu Dios mientras tengas lugar que tenga de ti compasión? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir y la cuenta a rendir delante del trono de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿De qué valió al Hijo de Dios entregar su vida en la cruz cuando tú no lo vas a recibir? Amigo, ¿tú crees que Dios necesita de nosotros? No. Por eso es que decimos que Dios es amor. ¿Tú crees que Dios es malo si tú
algún día Dios no lo quiera, va hacia la perdición eterna? ¿Será que un ser humano va a culpar a Dios y a decirle es que tú no me salvaste? Mira, amigo, nosotros no merecemos el cielo y Dios no tiene por qué interesarse por nosotros. Así de sencillo. Pero su amor le llevó a entregar todo lo que él tenía, su hijo, aquel que lo llenaba todo en el cielo. Por eso es que dice, todo juicio dio al hijo, para que todos honren al hijo. El que no honra al hijo, no honra al padre que le dio. De manera que te invitamos a que vengas al Salvador, le aceptes como tu Salvador personal. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario te limpia de todos tus pecados. Él ha sido el único que ha vencido a la muerte. Dice la palabra de Dios que por medio de su muerte destruyó al que tenía al imperio de la muerte, es pues a Satanás, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos vino a libertar. Derramó su sangre preciosa. Él murió por ti y murió por mí. Y al tercer día se levantó de la tumba triunfante y victorioso. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y jamás volverá por la misma vía, sino que Él vendrá a buscar a un pueblo que ha depositado su fe en Él. Pero ¿qué hay de aquellos que le rechazan? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde estará el impío y el pecador? El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con esto. Miren, cuando el Señor venga en llama de fuego con los ángeles de su poder para dar retribución, para castigar a todos los que no obedecen en tiempo presente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de la gloria de su poder. Oh, amigo, este es el engaño que el hombre tiene en la mente. No creer en la palabra de Dios. Nosotros también no creíamos. Pero bendito día cuando escuchamos el evangelio y la persona de Cristo enamoró, cautivó nuestro corazón y quedamos al descubierto y fue quitado de nosotros toda altivez, todo agrandamiento. Delante de Él quedamos tan insignificantes. Señor, sálvame, sálvanos. Y Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la obra de su Hijo y por su sangre derramada en la cruz. Oh, amigo, usted y yo no podemos salvarnos por nuestros propios medios, porque todas nuestras justicias, lo mejor que nosotros podamos hacer para Dios, son como trapos de injusticia. Necesitamos a Él urgentemente en nuestra vida. Y hoy queremos decirte que hoy te predicamos como Salvador, mañana será el juez, el que estará en el trono. Y sabes, Señor, mira, muchos le dirán aquel día: en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Señor, yo fui una vez a la iglesia y escuché la palabra. Señor, mira, yo no soy tan malo.
pero la puerta estará cerrada. Señor, Señor, ábrenos. Y él nos dirá, no sé quiénes son. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y dice la Biblia que estos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Amigos, te invitamos a que depongas tu actitud. Que no seas porfiado, no seas porfiado. Ríndete a los pies del Salvador. Necesitas. Ven a Él y serás salvo desde hoy y para siempre. Que el Señor te ayude y que Él bendiga y prospere su palabra. Muy bien, para finalizar vamos a cantar el himno número 56. El himno número 56, y esperamos que en este día tú puedas apropiarte de la tercera y cuarta estrofa de este himno, especialmente la tercera que dice: Señor Jesús, mi fiador, Señor Jesús, mi salvador. La vida diste por mí, mi espíritu haya paz en ti. Vamos a cantar el himno número 56 y lo podemos hacer en pie. Lo que puedan, obviamente, que no se preocupen. El himno número 56. Eternidad, qué grande, eternidad, que nunca muere. Oh, dime dónde yo iré. Qué suerte allí yo encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será la eternidad? Se acerca ya. Él dirá, ¿qué cuentas llevas? Eternidad, ¿con qué me pagas las horas del carnal placer? Las obras que dejé de hacer, pesar o gozo, ¿cuál será la eternidad? Se acerca ya. Señor Jesús, mi fiador. Señor Jesús, mi salvador. La vida diste tú por mí. Mi espíritu halla paz en ti. La eternidad no es pantalla. La eternidad no es pantalla. Eternidad, suprema gloria,
asiento, vamos a orar al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias porque se ha podido predicar nuevamente el Evangelio en este lugar. Pero Padre Santo, nuevamente te rogamos por aquellos que están aquí escuchando, que aún no te conocen, Padre Santo, que se den cuenta que necesitan ayuda. Padre Santo, se predicó acerca de dónde están en este minuto, pero te rogamos para que también piensen dónde van a estar en la eternidad. Padre Santo, se habló acerca del juicio tuyo, Dios. Padre, te rogamos para que tú uses la palabra predicada y puedan librarse a estas personas de la condenación eterna, acudiendo a Jesucristo para la salvación de sus almas. Padre Santo, te rogamos para que hagas tu obra en el corazón de ellos, para que des salvación, Padre Santo. Te rogamos por nuestras visitas, que tanto les apreciamos, para que en esta noche puedan ser salvos. Padre Santo, te rogamos que nos despidas en paz ahora a tus hogares, oh Dios, y te damos gracias por lo que tú provees a esta hora también. Padre, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora viene un refrigerio.